Bien, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar un poco acerca del análisis vectorial. Para ello, nosotros vamos a resolver algunos ejercicios, reforzando ya la parte teórica que se ha dado con anterioridad, ¿no? Bien, por ejemplo, dice, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj, desde el eje X positivo. Entonces, ¿cómo puedo yo resolver un ejercicio de este tipo? Puesto que yo tengo dos vectores, ¿no? Uno de 800 newtons y 600 newtons. Cabe recordar aquí que estos vectores, así como están indicando la magnitud de una fuerza, ¿cierto? La magnitud de una fuerza vectorial. Entonces, lo que resta aquí, o lo que se tiene que hacer aquí, es expresar cada vector, ¿no? Con sus componentes rectangulares, o en otras palabras, eh, con sus expresiones de sus vectores unitarios y j, ¿no? Entonces, para ello vamos a emplear un método bastante sencillo, que es el siguiente. Voy a descomponer cada vector, ¿no? En sus dos componentes rectangulares. Fíjense en algo antes de hacer la matemática. Quiero que se den cuenta de que, por ejemplo, este vector de 800 newtons está sobre el eje de las y, ¿no? Está sobre el eje y positivo. Entonces no hay necesidad de descomponer ese vector. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es solamente descomponer el vector que está en el plano, es decir, sería el de 600 newtons. Para eso lo que yo voy a hacer, voy a encerrar este vector de esta forma. Una componente así y la otra componente así. Esa es la técnica, encerrar a este vector. ¿Ok? Entonces, la componente que está siempre al frente de este ángulo siempre va a ser la componente seno. Entonces se escribiría así, sería 600 newtons por el seno de 30 grados. ¿Ok? Y la otra componente es automáticamente coseno. Aquí sería 600 newtons por el coseno de 30 grados. Listo. Entonces repito, solamente descompongo aquel vector o aquella fuerza que está en un plano, en este caso está en el plano XY. La otra fuerza no hay necesidad de descomponerla, como en el caso de 800 newtons, porque está sobre el eje de la Y. Entonces, ya automáticamente tú puedes escribir estos vectores en su representación vectorial, es decir, aquí sería, por ejemplo, yo a esta fuerza de 600 newtons yo le llamo la fuerza F1, digamos así, ¿no? Y a la fuerza de 800 newtons yo le llamo una fuerza F2. Ya está. Entonces, yo lo voy a representar de la siguiente forma. Mira, sería de esta forma. F1, lo voy a escribir por aquí. Sería entonces de esta forma. F1 vectorial sería igual a ¿cuánto? Primero escribo la componente que está sobre el eje de las X. Sería entonces 600 newtons coseno de 30. Y si tú te das cuenta, apunta hacia la parte positiva de X. Por lo tanto, su signo debe ser más. ¿Ok? Entonces aquí yo lo escribo de esta forma. Sería más 600 newtons por coseno de 30 grados. Listo. Como apunta hacia la parte positiva de X, tiene signo más. Y además le tengo que poner yo el vector unitario Y. ¿Ok? Vector unitario Y. Luego escribo la otra componente, pero como se dirige a la parte negativa de Y, sería simplemente aquí menos, ¿cuánto? Menos 600 newtons por el seno de 30 grados. Como está sobre el eje de las Y, entonces le pondré por J. Listo. ¿Ok? Y de esa forma expreso yo la fuerza de F1. Bien sencillo, ¿no? Lo único que tienes que darte cuenta es que las flechas
apuntan hacia la parte positiva o negativa del eje. Siempre. En este caso, 600 newtons con seno de 30 apunta hacia la parte positiva de X, por eso su signo más. En la otra componente sería 600 newtons seno de 30 apunta hacia la parte negativa de Y, por eso su signo menos. Okay. Vayamos entonces ahora a expresar la fuerza F2, que es la fuerza más sencilla, porque está sobre un eje. Entonces, simplemente ahí sería esta fuerza, si tú te das cuenta, solamente tiene componente en el eje de la Y, no tiene componente en el eje X, por lo tanto aquí sería 0 newtons en el eje de las X, aquí sería por I. ¿Okay? Por I. Recuerda que el vector unitario I representa pues la orientación que tiene un vector en el eje de las X, ¿no? En este caso luego sería más porque la otra parte sería más, apunta hacia la parte positiva de Y, ¿no? Sería más, entonces aquí sería 800 newtons, 800 newtons, ¿por cuánto? Por J, ¿no? Por J, listo. Y ya está. Ya está. Lo único que tienes que hacer a continuación, es una parte muy sencilla, simplemente es sumar esas dos fuerzas, ¿no? Para encontrar la fuerza resultante. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es sumar estas dos fuerzas. Entonces tendríamos lo siguiente, la fuerza resultante vectorial es la suma de esas fuerzas, ¿no? Sería F1 vector más F2 vector. Solo que aquí, cuidado, porque lo único que tienes que hacer es tener en cuenta sumar cada componente, es decir, sumar la componente I más la otra componente I, la componente J más la otra componente J. Si yo hago eso, tú te podrás dar cuenta que quedaría lo siguiente, ¿no? Sería 600 newtons coseno de 30 más 0 newtons. Simplemente quedaría así, ¿no? 600 newtons por coseno de 30 grados. Aquí por el vector unitario I. Luego se quedaría más menos 600 newtons por el seno de 30 grados más 800 newtons. Nada más. Cierras aquí por la componente J. Listo. Entonces esta fuerza resultante, como es evidente, tiene dos componentes, ¿cierto? Entonces sería así. Fuerza resultante vectorial sería igual a cuánto. Bueno, el resto es trabajo de la calculadora. Ustedes lo pueden simplemente reemplazar. Sería 600 por coseno de 30 grados. Yo lo estoy haciendo aquí en la calculadora. Tendría lo siguiente, ¿no? Saldría aquí 519, este primera componente en el eje de las X. Si yo tomo aquí 4 decimales, saldría 519.6152. 52 newtons por I. Vamos ahora a la otra componente. Sería menos 600 newtons por seno de 30 más 800. Esto saldría 500, ¿no? Quedaría aquí más 500 newtons por su vector unitario J. Listo. Entonces ya tengo la fuerza resultante vectorial expresada a través de sus dos componentes rectangulares. Como está pidiendo aquí la magnitud de la fuerza resultante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente emplear una fórmula, el cual nos dice de que la magnitud de un vector cualquiera simplemente sería igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada, ¿no? A la raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? En este caso sería de la suma de los cuadrados de esas componentes, ¿no? Sería simplemente 519.6152 al cuadrado más la otra componente, todo esto al cuadrado. ¿Su resultado en qué unidades está? Evidentemente está en newtons, ¿cierto? La unidad de la fuerza es el newton. Entonces aquí tendría los newtons. ¿Cuánto saldría entonces este módulo magnitud? Simplemente saca la raíz cuadrada de esas dos cantidades, sería 519
.6152 al cuadrado más 500 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 721.1102 newtons. Y eso, jóvenes, sería la respuesta. Esa es la magnitud o módulo de esa fuerza resultante. ¿Ok? Listo. Esta es la magnitud. Magnitud. Listo. Algunos libros, algunos autores también le llaman módulo. Lo mismo es, son simplemente sinónimos, ¿no? Listo. Ahora nos está pidiendo calcular el ángulo, ¿no? Su dirección o ángulo. Cada vez que a ti te digan calcular la dirección, lo que te está pidiendo es calcular el ángulo, ¿cierto? El ángulo de inclinación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es bien sencillo. Para eso también empleo la siguiente fórmula, ¿no? La siguiente fórmula. Entonces, sería la siguiente fórmula, sería phi, ¿no? El ángulo sería el arco tangente, ¿de quién? El arco tangente de la componente y de la fuerza resultante, es decir, sería aquí simplemente 500 newtons, ¿no? Componente y sobre la componente x de la fuerza resultante. La componente x de la fuerza resultante vale 519.6152. Listo. Entonces esto yo puedo hacer una aproximación. El arco tangente lo tienes en tu calculadora presionando Shift, tangente, y simplemente es introducir esos valores, ¿no? En la calculadora sería 500 sobre 519.6152. ¿Cuánto sale ese ángulo? Aproximadamente 44 grados. Si gustas, tú lo puedes verificar en tu calculadora, ¿no? Entonces, eso sería calcular la dirección que tiene ese vector resultante, ¿no? En el plano XY. ¿Ok? Muy bien, vamos con otro ejercicio entonces. Ok, dice lo siguiente, ¿no? Si la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 750 newtons y estar dirigida a lo largo del eje X positivo, ¿no? Y estar dirigida a lo largo del eje X positivo. Determinar la magnitud de la fuerza F, de esta fuerza que está aquí, yo lo voy a señalar aquí, esta fuerza F, y su dirección θ, ¿cuánto vale? Muy bien. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Fíjate que dice que la fuerza resultante de estas tres fuerzas que se están mostrando, dice que debe tener una magnitud de 750 newtons y estar dirigida a lo largo del eje X positivo. Entonces, esa información es vital porque en base a eso vamos a resolver el ejercicio. Entonces, la fuerza resultante tiene que tener esta característica. Fuerza resultante vectorial te dice que tiene que estar sobre el eje de las X positivo y además que su módulo debe valer 750 newtons. Entonces, primero escribe su módulo, 750 newtons. Luego te vas a la característica que te está indicando. A continuación te dice, vale su magnitud 750 newtons y está dirigida hacia la parte positiva de X, es decir, aquí sería más por el vector unitario Y. Eso es importante, ¿ya? Entonces, módulo 750 y más Y porque se dirige hacia la parte positiva de X. Entonces, todo eso yo lo puedo representar de la siguiente forma. Sería 750 newtons por el vector unitario Y. Y si lo quieres completar aún más, sería más 0 newtons por J. Es lo mismo, ¿cierto? Lo único que estoy haciendo es completarlo nada más, porque recordemos que estas son fuerzas, ¿no?, que están en el plano XY. ¿Okay? Solamente tienen dos componentes. Entonces, al no dejarlo vacío, porque aquí sí yo lo puedo escribir solamente
750 newtons por I, pero lo puedo completar con esta parte para que esté acorde con las demás fuerzas que van a salir con sus dos componentes rectangulares. ¿Ok? Entonces yo le llamo aquí a esta expresión, le llamo simplemente ecuación número 1. Listo. Ahora sí, vamos a representar estas tres fuerzas que están en el plano a través de sus componentes rectangulares. Lo voy a descomponer. Empecemos con la más sencilla. Para eso vamos a denotar a estas fuerzas, pues no sé, a ver, llamemos a esta fuerza F1, llamemos a esta otra fuerza F2. Listo. Entonces lo descompongo. Sería así, ¿no? Voy a encerrar a esta fuerza, encierro de esta forma, y aquí también. Aquí la encierro de esta forma, aquí también. Aquí también la encierro, y aquí también. Listo. Lo curioso de esta fuerza, yo lo proyecto aquí, de la fuerza F2, ¿cuánto debe valer su ángulo? Acá vamos a ponerle que tiene un ángulo, pues, un ángulo beta, ¿no? Dice que esto vale, al frente de este ángulo beta, aquí vale 12, su hipotenusa vale 13, y este cateto, ¿cuánto vale? 5, 5, 12 y 13. Entonces, cuando yo exprese los senos o cosenos, lo expresaré pues en función de esos catetos. Y en función de la hipotenusa también, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, para aprovechar el espacio que tengo yo aquí, voy a escribir lo siguiente. Sería así, ¿no? F1 vectorial sería igual a cuánto. Voy a ponerme más cómodo. Listo. Entonces, F1 saldría cuánto. Siempre esta componente, nos olvidamos escribir las componentes, ¿no? Esta componente seno sería simplemente 600 newtons por seno de 45 grados. Otra componente es automáticamente coseno. Sería 600 newtons por coseno de 45 grados. Igual en este caso, ¿no? Aquí sería esta componente al frente del ángulo, siempre seno, sería F por seno de teta. La otra componente es coseno, sería F por coseno de teta. ¿Ok? De la misma forma, hago con esta descomposición rectangular de esta componente de la fuerza. Sería entonces aquí, a ver, solo que no me alcanza mucho, entonces yo lo voy a representar con una flechita, ¿ya? Entonces este componente, ¿cuánto saldría? Aquí saldría simplemente 325 newtons por el seno de beta, ¿no? Y bueno, yo lo puedo hacer así, ¿no? 325 newtons por el seno de beta, pero seno de beta, ¿cuánto es? Sería 12 sobre 13, ¿no? 12 sobre 13, listo. La otra componente sería coseno, ¿no? Entonces simplemente sería así, 325 newtons por el coseno de beta. Pero el coseno de beta, ¿cuánto vale? 5 sobre 13. Ya está. Ya tengo todas las componentes rectangulares de estos vectores pues ya expresadas, ¿no? Muy bien, expreso entonces primero F1. Entonces F1 vectorial sería simplemente primero la componente que está sobre X y esta apunta hacia la parte positiva, entonces sería simplemente 600 newtons por el coseno de 45 grados por I. La otra componente, como se dirige a la parte negativa, sería simplemente 600 newtons por el seno de 45 grados por J. Listo. Vamos ahora con la fuerza F. Lo voy a expresar vectorialmente. Primero escribo la componente que está sobre X. Sería F coseno de teta por I. La otra componente también es positiva y se dirige hacia la parte, esta componente no, se dirige a la parte positiva de Y porque se dirige hacia arriba. Sería más F seno de teta por J. De la misma forma, con ese mismo criterio,
expreso la fuerza F2. Entonces, F2 es igual a ¿cuánto? Primero escribo la componente que está sobre X, que es 325 newtons por 5 sobre 13. Sería 325 newtons por 5 sobre 13. Como se dirige la parte positiva de X, sería simplemente por Y. Luego tengo la otra componente que se dirige también a la otra parte positiva de Y en este caso, ¿no? Entonces le pongo más. Sería aquí 325 newtons. ¿Cuánto? Por 12 sobre 13. ¿Por cuánto? Por el vector unitario J. Y ya está. Entonces ya tengo representado a las tres fuerzas con sus componentes rectangulares. Lo único que tengo que hacer aquí es sumar esas tres fuerzas para obtener la fuerza resultante. ¿Okay? Voy a ver si tengo espacio aquí. Si lo tengo, entonces simplemente me quedaría escribir. Entonces, la fuerza resultante vectorial es igual a ¿cuánto? Recuerden, jóvenes, una fuerza resultante es la suma vectorial de estas tres fuerzas, ¿no? Entonces sumas, por favor, estas tres fuerzas, pero tienes que sumar en orden, es decir, las Is con las Is y las Jotas con las Jotas. Si tú haces eso, vas a llegar a lo siguiente. A ver, sería así, ¿no? 600 por coseno de 45 más 325 por 5 sobre 13. Aquí saldría entonces saldría 549.2641 newtons más F coseno de teta. Esa es la componente I de esa fuerza resultante, ¿no? Componente en el eje de las X. Luego aquí tendría más, a ver si hago esa operación, sería menos 600 por seno de 45 más 325 por 12 sobre 13. Esto sale menos 124.2641 newtons más F seno de teta por su vector unitario J. Listo. Entonces ya tengo esa fuerza resultante. Fíjate que esa fuerza resultante en sus componentes tiene la fuerza F y tiene también el ángulo, ¿cierto? Entonces cuidado, porque eso es lo que nosotros queremos, calcular esa fuerza F. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Vamos a igualar lo que hemos encontrado esto último. Es decir, a ver, sería esta ecuación 2 igual con la ecuación número 1. Tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces lo voy a poner más arriba aquí, sería 1 igual 2. Entonces si yo igualo esos componentes, ¿cómo me quedaría? Quedaría así, ¿no? 549.2641. Le quito las unidades, ¿ya? Por comodidad le voy a quitar las unidades. Ya sabemos que tiene unidad de fuerza, pero lo voy a dejar sin los newtons. Más F coseno de teta, ¿no? Más F coseno de teta. Listo. Esto tiene, a ver, lo voy a poner completo. Sería aquí por I, ¿no? Más, a ver, lo voy a cerrar aquí. A ver, sería aquí por el vector unitario I. Más, otra componente sería menos
124.2641 newtons, no le pongo la unidad, más F seno de teta por el vector unitario J. Y esto lo voy a igualar ¿con quién? Con esta fuerza resultante, ¿no? Bueno, en este caso, si mantengo el orden, ¿no? Acá sería 2, ¿no? 2 igual 1. Lo mismo es, ¿no? Solo que le he mantenido el orden. Y que sería entonces igual a ¿cuánto? A 750 newtons por I más 0 newtons por J. No le ponga las unidades tampoco aquí. Por 0 newtons por J. Listo. Entonces estoy obligando a que estas componentes sean iguales, ¿no? Es decir, esta componente tiene que ser igual a esta otra componente, ¿no? Y esta otra componente, lo voy a pintar aquí de amarillito, esta otra componente tiene que ser igual a esta componente que está aquí. ¿Ok? Entonces si yo hago eso, entonces digo aquí, entonces, al hacer eso, ¿qué obtendría? Vamos a ver. Sería entonces aquí 549.2641 más F coseno de teta. Esto es igual a 750. Listo. Además, tengo aquí que menos 124.2641 más F seno de teta. Esto es igual a ¿cuánto? Igual a 0. ¿Ya? Esto es igual a 0. Entonces, se forma aquí una ecuación bastante interesante. Entonces, yo incluso puedo hacer lo siguiente. A ver, voy a seleccionar esta parte. No lo quiere seleccionar. Bueno, voy a borrarlo mejor. Voy a borrar esta parte. A ver, trabajo con la primera selección que hice, ¿ya? Entonces, para eso llego a lo siguiente. Sería aquí, voy a despejar F, fuerza, coseno del ángulo. Esto es igual a ¿cuánto? Sería simplemente la resta, ¿no? 750 menos 549.2641. ¿Cuánto saldría? 200.7359. ¿Ya? Ese es F coseno de teta. Entonces aquí le puedo llamar ecuación número, ecuación asterisco. ¿Ya? Y ahora si igualamos estos componentes que están en amarillo, un poquito de paciencia con esto, a ver, sería entonces menos 124.2641 más F seno de teta. Esto es igual a ¿cuánto? Igual a 0. Simplemente paso este término al otro lado de la ecuación sumando, ¿cierto? Cambia de signo. Entonces aquí tendría F seno de teta es igual a ¿cuánto? A 124.2641. Entonces aquí voy a llamar la ecuación 2 asterisco. Ya está. Entonces una forma fácil de calcular el ángulo y poder eliminar también por ende la fuerza F es dividir. Voy a dividir aquí 2 asterisco entre asterisco, ¿no? Entonces dividiendo 2 asterisco entre asterisco. ¿Qué obtengo aquí? Sería así, ¿no? Sería F seno de teta sobre F coseno de teta. Esto es igual a ¿cuánto? Aquí saldría entonces 124.2641 sobre 200.7359. Si tú te das cuenta, aquí puedo eliminar yo fuerzas F y me va a quedar que esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A la tangente de teta, ¿cierto? Entonces, teta tiene que ser igual
el ángulo al arco tangente de esta cantidad, ¿cierto? Entonces yo lo pongo ya de frente, sería así, de 124.2641 sobre 200.7359. Listo. Si tú haces eso, vas a obtener entonces que el ángulo es aproximadamente ¿cuánto? Si lo redondeo a un número entero, sería simplemente, a ver, shift tan, cotangente de 124.2641 sobre 200.7359. ¿Cuánto sale esto? Aproximadamente 32 grados. ¿Ya? 32 grados. Listo. Y ese es el ángulo. El ángulo. Que es lo que nos piden, ¿no? Entonces, una vez obtenido el ángulo, puedo calcular la fuerza. Lo voy a reemplazar en la ecuación 2 asterisco. ¿Ya? 2 asterisco. La pasé. Entonces, dejo para que ustedes ya lo revisen y lo hagan. Entonces, simplemente voy a poner aquí 3 asterisco, el ángulo. Entonces, digo así: 3 asterisco en 2 asterisco. Eso haría que la fuerza F, ¿cuánto saldría? Entonces, F es aproximadamente ¿cuánto? Entonces, aquí saldría 124.2641 sobre el seno de 32 grados. Esto saldría, la fuerza es aproximadamente 234.4963 newtons. Y esa sería la otra respuesta, ¿no? De la fuerza F como magnitud. ¿Ya? Como magnitud. Bien. Entonces ya tenemos el ejercicio resuelto. Tenemos la fuerza F y tenemos el ángulo también. ¿Ok? Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Dice lo siguiente, ¿no? Encuentre el vector unitario y los cosenos directores del siguiente vector. Bien. Aquí tenemos, pues, jóvenes, un vector que está en el espacio, ¿no? Tenemos vectores que están en el espacio, es decir, que tienen componentes en el eje de las X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces, ¿cómo poder trabajar con vectores que están en el espacio? Es bien sencillo. Lo que tienes que hacer es primero que todo, tienes que identificar los puntos importantes hacia dónde se dirige el vector, dónde empieza y dónde termina. Entonces, si tenemos el vector F, cuya magnitud o módulo vale 400 newtons, y empieza en este punto A y termina en el punto B, entonces es importante identificar estos puntos, el punto A y el punto B. Pero para eso tú necesitas un origen de coordenadas. Y miren, aquí fácilmente tú puedes identificar que el origen de coordenadas, ¿dónde está? Siempre el origen de coordenadas, jóvenes, está en la intersección de los tres ejes, donde se intersecta el eje X con el eje Y y el eje Z. Es decir, aquí está el origen de coordenadas. Y el origen de coordenadas tú ya sabes que es 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Está bien? 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. 0, 0, 0. Entonces, ubiquemos la coordenada del punto A. ¿Cuáles serían sus coordenadas? A ver, ¿tiene coordenada en el eje X? No, solamente el punto A está ubicado en el plano YZ. Entonces, como no tiene coordenada en el eje X, le pongo simplemente 0. ¿Tiene coordenadas en el eje Y? ¿Cuánto valdría? La coordenada en el eje Y simplemente vale ¿cuánto? 4 metros, ¿cierto? 4. Si tú proyectas, aquí quedaría 4. Coordenadas en el eje Z saldría 6. Entonces, las coordenadas del punto A son 0, 4 y 6. ¿Ya? 0 en X, 4 en Y, 4 metros y 6 metros en Z. Todo esto está en unidades de metros, unidad de longitud. Vamos ahora con la coordenada del punto B. Es la más sencilla también de todas. En X, ¿cuánto vale? 4.
En y ¿cuánto vale? 5. Y en z ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué digo que es 0 en z? Porque está en el plano. Fíjate, el punto B está en el plano formado por los ejes x y y. Unidades de estas coordenadas están en metros, unidad de longitud. Y ya está. El 90% de estos problemas se resuelven siempre ubicando las coordenadas de los puntos en los cuales está establecido el vector en el espacio. Nada más, si tú estableces bien las coordenadas de los puntos, has resuelto el 90% del problema, si no es más. ¿No? Entonces, ¿cómo yo calculo el vector unitario? Es bien sencillo. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Te voy a enseñar estos pasos de la siguiente forma. Calculas el vector arbitrario. Hay un vector arbitrario aquí que parte del punto A y termina en el punto B. Listo. Y eso yo le voy a llamar el vector arbitrario. Un vector arbitrario AB. AB. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forma ese vector arbitrario AB? Bien sencillo. Entonces sería así. El vector arbitrario AB simplemente es la resta de la coordenada final que nos da la punta de la lanza, la punta del vector, la flecha. Entonces sería simplemente aquí sería el punto B menos las coordenadas del punto donde empieza el vector, que es el punto A. Ya está. Lo que tienes que hacer es simplemente restar. A ver, el punto B, sus coordenadas son 4, 5 y 0, menos las coordenadas del punto A sería 0, 4 y 6. ¿Ves? Entonces, al restar, siempre tienes que mantener un orden, es decir, tienes que restar el primer término con el primer término de este segundo par ordenado. Sería 4 menos 0, simplemente quedaría aquí 4. 5 menos 4, 5 menos 4. A ver, lo pongo así, mejor no te vayas a confundir. A ver, si esto me ayuda. A ver, sería aquí. Simplemente sería 5 menos el segundo término, 4. 5 menos 4 quedaría simplemente 1, ¿no es cierto? 1. Y sería 0 menos 6, el tercer término, menos 6, sería simplemente menos 6, ¿cierto? Todo esto está en metros. Si tú quieres lo puedes expresar a través de sus componentes rectangulares. Sería así, mira, 4 metros por I más 1 metro por J menos 6 metros por K. Y ya está. Y ya tienes el vector arbitrario AB. Lo que resta a continuación es calcular su módulo de ese vector arbitrario AB. Y su módulo no es más que la raíz cuadrada, ¿cierto? De la suma de los cuadrados de cada una de estos componentes. Sería entonces 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí? Más menos 6 al cuadrado. Listo. Todo número negativo elevado al cuadrado desaparece el signo menos, ¿cierto? Menos 6. ¿Cuánto sale esto? A ver, sería aquí raíz cuadrada de 16 por 2 más 1. ¿Sale raíz de cuánto? Raíz de 33. ¿Ya está? Entonces, el vector unitario es bien sencillo. Sería simplemente lo siguiente. Ojo que el vector unitario lo voy a representar así. Vector unitario del vector AB se expresa de la siguiente forma. Es más que la división entre el vector AB sobre su módulo de ese vector AB. ¿Está bien? Entonces aquí simplemente sería, esto es igual a cuánto. Arriba escribes el vector AB, que vale 4. Ojo que aquí el módulo de este vector arbitrario AB es en metros. Bueno, sería entonces 4, a ver, 4 metros por I, más 1 metro por J, menos 6 metros por K, sobre
la raíz cuadrada de 33 metros. Entonces, si tú te das cuenta, se van los metros, 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 metros. Y es importante darse cuenta que el vector unitario carece de dimensiones, no tiene dimensiones, es importante, ¿ya? Entonces yo le puedo dar igual denominador también, entonces aquí sería simplemente 4 sobre raíz de 33 por i más 1 sobre raíz de 33 por j y menos 6 sobre raíz de 33 por k. Y ese, jóvenes, es el vector unitario de ese vector f de 400 newtons. ¿Ok? Y este sería su vector unitario. Vector unitario. ¿Está bien? Es importante. Carece de dimensiones también. Entonces, si yo quiero calcular el vector f, ¿no? El vector f, entonces simplemente sería así. Vector f, vector, simplemente sería su magnitud, que ya lo sé, vale 400 newtons, por el vector unitario que acabamos de encontrar, ¿no? Entonces esto sería igual a ¿cuánto? Saldría 400 newtons por esta cantidad, ¿no? 4 raíz de 33 por i más 1 sobre raíz de 33 por j menos 6 sobre raíz de 33 por k. Entonces, esto lo puedes ingresar a multiplicar. Bien sencillo, quedaría 1600 newtons por i sobre raíz de 33 más 400 newtons sobre raíz de 33 por j y menos 2400 newtons por k sobre raíz de 33, ¿ya? Sobre raíz de 33. Listo. Y esa es la fuerza F vectorial. Fuerza F vectorial. Entonces, ojo que esta fuerza F yo lo puedo representar así también. Mira, sería F de X por Y más F de Y por J más F de Z por K. Entonces, ya tengo esas, cada una de esas componentes de la fuerza en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Y por qué estoy calculando esto? Porque yo quiero calcular los cosenos directores, y los cosenos directores vienen expresados con esta fórmula. Entonces son ángulos, ¿no? Serían los cosenos directores, serían así. Sería coseno de beta. Primero empecemos con coseno de alfa. Coseno de alfa sería simplemente ¿cuánto? F de X sobre el módulo de la fuerza. Sobre el módulo de la fuerza. Es decir, aquí sería simplemente 1600 sobre raíz de 33 y todo esto sobre el módulo de la fuerza, pero el módulo de la fuerza vale 400 newtons, simplemente sobre 400. Ahora entonces yo puedo calcular de aquí el ángulo, ¿no? El ángulo alfa es igual al arco coseno de quién? De esta cantidad, ¿no? Sería simplemente 1600 sobre raíz de 33 por 400. ¿Cuánto sale este ángulo? Aproximadamente, ¿no? Aquí saldría chief coseno de 1600 sobre raíz de 33 por 400. ¿Cuánto sale esto? Sale aproximadamente a 46 grados sexagesimal. Entonces, con ese mismo criterio, puedes calcular cuánto vale de aquí el ángulo beta
teniendo en cuenta que la fórmula es la siguiente: beta es igual al arco coseno de f de y sobre el módulo de la fuerza, y aquí pasé, y gamma, bueno, ustedes ya lo hacen, lo completan, y gamma es igual al arco coseno de f de z sobre, sobre el módulo de la fuerza, disculpen, sobre el módulo de la fuerza. Ahí está, ¿ya? Todo eso ustedes lo pueden hacer. Entonces simplemente sería cuestión de reemplazar sus valores y obtener esos ángulos. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, espero que les haya servido un poquito esta clase. Recuerden siempre que toda fuerza es una magnitud vectorial. Y siempre que ustedes intenten trabajar con vectores en el espacio, lo más importante es saber ubicar las coordenadas de los puntos de referencia de los vectores. Si tú sabes ubicar coordenadas, que es cierto que va de la mano de la geometría analítica, ¿no? Entonces has resuelto gran parte del problema de vectores en el espacio. Trabajar con vectores en el espacio es sumamente sencillo si tú sabes ubicar coordenadas en el espacio. Entonces te recomiendo que por favor busques un libro de geometría analítica como el Charles Lehmann, ¿no? Para que puedas trabajar bien, digamos, esta parte de vectores en el espacio. ¿Ok? Bueno, jóvenes, nos quedamos aquí. Cuídense, un abrazo y ya estamos viéndonos en otra oportunidad.